Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro culto dominical vespertino. Vamos a continuar pues la adoración al Señor a través de la predicación de su palabra. Para esta predicación, mis hermanos, vamos a tener por tema contra lo que aborrece Dios. Contra lo que aborrece Dios. Vamos a tener un momento de oración para pues iniciar de inmediato la adoración al Señor. Oremos. Oh Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, la honra y la gloria es tan solo para ti. Delante de ti me presento, reconociendo que soy insuficiente y pecador, y pidiendo, Dios, que tú me perdones y tu dirección por medio del Espíritu Santo, para que lo que he de hablar no sea yo, sino tú, para tu honra, para tu gloria, y para nosotros ser edificados y servirte mejor y esparcir el Evangelio de Jesucristo de manera más efectiva. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están conectados a través de las redes, los amigos que están conectados también, tú les bendigas de forma especial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Contra lo que aborrece Dios. La porción que vamos a estar utilizando, vamos a leer, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. La palabra del Señor dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estas 7 cosas son abominables delante de nuestro Dios, son abominables delante de Él. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser como Cristo. Siendo ya hijos de Dios, estamos llamados a ser como Cristo. Así es, mis hermanos. Y estamos llamados a aborrecer lo que Él aborrece. Lo que Dios aborrece, nosotros tenemos que aborrecerlo. Aunque nuestra naturaleza carnal nos impela, es decir, nos llame, nos esté constantemente atrayendo a realizar lo que es aborrecible delante de Dios con nuestras actitudes, debemos de estar conscientes de lo débil que somos. Tenemos que estar conscientes de que eso está sucediendo. Y por ello debemos de depender del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra naturaleza carnal va a querer ir a hacer lo que Dios aborrece. Pero nosotros, estando conscientes de esto que está en nosotros, tenemos que procurar aún más el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llenarnos de la palabra del Señor y vivir conforme a su voluntad. El saber esto debe de llamarnos, debe de motivarnos a estar más conscientes, a buscar más el camino del Señor. Es por ello que debemos de ejercitarnos. Debemos de ejercitarnos en la piedad. Nuestra profesión como cristianos es una de constante actividad. Es una profesión de actividad constante. No hay recesión en esa profesión. No hay un momento en el cual no se deba de ejercer la profesión de cristianos. Debemos de hacerlo siempre. Es una profesión constante. Es de constante actividad y de crecimiento. Usted oye decir que los profesionales nunca terminan de estudiar, los doctores nunca terminan de estudiar, las leyes nunca terminan, muchas cosas, todos los profesionales realmente, porque en cada ámbito siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparecen nuevas formas de tratar las cosas. Pero en la profesión donde eso se hace más real, es la de el cristianismo, tu relación con Cristo. Porque estamos llamados a ser
a la medida y a la estatura de Jesucristo. Y eso no vamos a alcanzarlo. Por eso tenemos que ir más y más en constante crecimiento, Tenemos que procurar ser como el Señor, hasta ser glorificados. Así es. No podemos pensar que hemos alcanzado el pináculo de la santidad. No podemos pensar eso. O conformarnos con la derrota ante los deseos de la carne. Ni una cosa ni la otra. No hemos alcanzado el pináculo de la santidad, lo máximo en santidad. Pero tampoco debemos de caer derrotados pensando que como nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿de qué vale esforzarnos? No. El Espíritu Santo mismo a nosotros nos mueve a esforzarnos para hacer lo que a Dios agrada. Así es, no podemos conformarnos con la derrota ante los deseos de la carne y vivir causando disgustos a Dios. Tenemos que estar al tanto que los frutos de la carne, tarde o temprano, aparecerán y nos dañarán. En este capítulo 6 de Proverbios podemos notar que Dios está denunciando el pecado, las malas prácticas de vida, y contrasta las características de la trabajadora hormiga y el descuidado y poco esforzado perezoso. También en el mismo capítulo Dios hace advertencias en cuanto al adulterio. Este es un pecado tan terrible ya que se peca contra sí mismo y todas las implicaciones que éste trae. Imaginen cómo Dios se siente cuando le somos nosotros infieles a Él. Te figura el adulterio y todas las implicaciones que te trae. Lo malo que es eso. Fíjense cómo Dios se siente cuando nosotros le adulteramos en contra de Él, le somos infieles. Imaginen cómo Dios se siente. Haga usted una comparación. Dios nos deja ver de las reglas de su palabra para que las cuidemos y las llevemos a cabo. Una vez Dios nos ha dado la dicha de ser sus hijos, tenemos que procurar aún más, pues vivir a la luz de Jesucristo. Una vez Dios nos ha dado la dicha de ser sus hijos, nos ha salvado, estamos llamados a ser como Cristo. Y como Cristo debemos de aborrecer el pecado. Dentro de la generalidad del pecado que se pueda percibir, Dios es específico en cuanto a ello. Y Dios también nos dice en su palabra directamente lo que Él espera de nosotros. Parte de lo que Él espera de nosotros lo vemos, por ejemplo, en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En esta porción de Proverbios podemos ver que Dios nos dice qué es lo que Él aborrece. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a ver estas 7 cosas que son abominables delante de Dios. ¿Qué son? ¿Y qué es lo contrario que a Dios le placería que nosotros hiciéramos? Evitemos lo que Dios aborrece y amemos lo que Él ama. La primera cosa que vemos, mis hermanos, son los ojos altivos. Los ojos altivos. Dice el verso 17, los ojos altivos, dentro de las cosas que aborrece y abomina Jehová. Los ojos altivos. Esta frase viene de los originales Ajin Rum. Ajin significa ojo o apariencia exterior. Y Rum viene de levantar, poner en alto, exaltación y presuntuosidad. Vemos que Dios aborrece el estimarse uno como superiores a los demás. Dios aborrece esto. El no valorar al otro, Dios aborrece eso, no valorar al otro. El pensarse mejor que el otro. El creer que la atención debe ser solo colocada en sí mismo. Dios aborrece esto. El enemigo de las almas, lleno de orgullo, fue arrojado del cielo. ¿Qué vemos en Ezequiel, capítulo 28, versos 16 al 17?
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. El enemigo de las almas, lleno de orgullo, fue expulsado del cielo. Un pecado terrible, el cual Dios aborrece. Los ojos altivos es una actitud del diablo. Y eso no debe de estar presente en las personas, y mucho menos en los hijos de Dios. Vemos cómo Jesucristo habla a los fariseos que se consideraban justos a sí mismos. Los fariseos se consideraban justos a sí mismos. Y hay muchas personas que se consideran justas a sí mismas y no saben y no reconocen que son pecadoras. Somos pecadores y necesitamos a Jesús. Los fariseos se consideraban justos a sí mismos. Cuando Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano, al orar, solo uno fue escuchado y perdonado. Dios rechazó al de ojos altivos. Dios lo rechazó. Ese que decía que él guardaba esto, que él guardaba aquello, que él daba esto, que él hacía. Dios rechazó eso. Dios no quiere que tú le presentes tus méritos. Dios quiere que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas delante de Él y sepas que todo lo bueno que tú puedes hacer es porque Él lo permite, es porque Él te ha dotado de la capacidad para hacerlo. Vemos otro ejemplo y lo podemos ver con el joven rico. El joven rico es otro ejemplo de esta actitud. Y uno se podrá decir, ¿cómo es posible que el joven rico sea ejemplo de esta actitud? Quizás uno pensaría que este joven tenía buenas intenciones. Quizás solo quería alimentar su ego. Uno quizás pensó, no, tiene buenas intenciones, quiere ser salvo. O quizás lo que quería era tan solo alimentar su ego. ¿Qué vemos en Mateo? Capítulo 19, versos del 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le puede burlar. Dios mira el corazón. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Cristo no le dijo que creyera en Él y le siguiera desde el principio? Este joven era un principal. No era un cualquiera, no, era un joven rico, era un principal de la sinagoga. Eso lo podemos confirmar en el relato paralelo de Lucas 18, capítulo 18. Y quizás él quería ser alabado por su rectitud. Pero Dios fue directo a su corazón y reveló su incapacidad. Él quizás pensaba que por lo que él estaba haciendo, él estaba bien con Dios. Él no necesitaba hacer más nada, pero de hecho hasta estaba mintiendo. Si él amaba al prójimo como a sí mismo, ¿por qué no entonces habría hecho lo que Jesús le pidió? Pero no era verdad lo que él decía. Él estaba procurando que su ego aumentara. Dios fue directo a su corazón y reveló su incapacidad. Su orgullo se fue abajo
Cuando Cristo le pidió algo que él no esperaba, no logró su cometido de ser alabado, porque no había guardado parte de los mandamientos, porque él había guardado parte de los mandamientos superficialmente, sino también que también le fue aplicada una dosis de humildad. Sus posesiones a él no lo iban a salvar. Él estaba guardando los mandamientos superficialmente y Jesucristo se lo reveló. Cuando él le probó en cuanto a sus posesiones, él tanteó eso. Jesucristo tanteó eso porque él sabía, el joven no pasó la prueba. Él amaba más sus posesiones que a su prójimo. Lo que tenemos no nos hace mejor. Dios quiere que seamos sencillos. De hecho, es necesario para llevar a cabo el trabajo que Cristo nos ha asignado de predicar el Evangelio. Lo que nosotros tenemos no nos hace mejor que otra persona. Necesitamos sencillez y mucho más para predicar el Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a acercarnos a las demás personas si somos pretenciosos? Si tenemos al menos a otra persona. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos nosotros a relacionarnos en la vida cristiana con nuestros hermanos en Cristo si pensamos de ellos que son inferiores a nosotros mismos? No. Esto es aborrecible delante del Señor. Dios quiere que practiquemos la humildad y la sencillez. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice en 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, Dios aborrece a los ojos altivos. Amigo, es una práctica maligna el tener los ojos altivos, el pensarse mejor que otro por cualquier cosa. No. Debemos de servir a Dios en humildad, yendo contra lo que Él aborrece. Dios aborrece esto. Jesucristo aborrece a los ojos altivos. Y Él nos dice que seamos como Él, manso y humilde. Pero tenemos que ir en contra de lo que Dios aborrece, siendo manso y humilde. La segunda cosa, mis hermanos, es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Aquí vemos que la palabra desde donde se traduce lengua es lashon. Dice la lengua mentirosa, capítulo 17. Lashon. Que tiene por significado literal este órgano del cuerpo que nos permite degustar las comidas, masticarlas, tragarlas y también hablar. Dios dispuso la lengua en nuestro organismo. Dios la dispuso, es necesaria, es buena. Pero lo que Dios aborrece es cuando es mentirosa. Sheker. La palabra de donde se traduce mentirosa es sheker y tiene que ver con falsedad, fraude, lo contrario a la verdad. Mis hermanos y amigos, la mentira es ir directamente contra Jesucristo. Es ir directamente contra Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es verdad, mis hermanos. Eso lo vemos en Juan 14, 6. Mentir es negar a Dios. Cuando nosotros mentimos, estamos negando a Dios. Estamos yendo en contra de lo que es Dios. Cuando nuestra lengua practica la mentira, cuando hablamos mentira. No debemos de hacer esto. Si usted dice creer en Dios, cuando mentimos, le estamos negando. Para Dios, la mentira es abominable. No debemos de recurrir a este incierto escape cuando nos encontramos en alguna situación embarazosa. No debemos de recurrir a esto. También, mis hermanos, debemos de tener cuidado con las afirmaciones que decimos hemos de hacer.
Lo que usted dice, oh, yo haré esto, yo haré aquello. Ah, no te preocupes, yo me encargo de eso, usted no se encarga de eso. Tiene que tener cuidado con las afirmaciones que usted hace. O cuando decimos que no podemos sabiendo que sí. Cuando mentimos diciendo, no, yo no puedo, cuando usted sabe que sí puede y no quiere esforzarse para el Señor. Eso es mentira. Y Dios aborrece la mentira. La mentira se puede colar en nuestro lugar de trabajo, con las prácticas que se hacen, con el trato al compañero, con el trato al cliente, con el trato con el superior. Se puede colar la mentira en el trabajo, pero esto no debe ser así, porque es algo abominable delante de Dios. Se puede colar también, mis hermanos, hasta en un cumplido. Usted va a hacer un cumplido, pero introduce la mentira. Tenga cuidado con el cumplido que usted va a hacer. Si usted no encuentra realmente un atributo para el que usted quiera hacer un cumplido, pues no lo haga. No lo haga, omita eso. Si es mentira, sepa que Dios lo aborrece. Debemos de cuidarnos de ello, porque Dios llamó al diablo el padre de la mentira. Cuando se habla mentira, es como si se le estuviera dando méritos. Y eso lo vemos en Juan 8:44. Debemos de hablar la verdad. Eso es lo que tenemos que hablar, la verdad. Así vamos a ir en contra de lo que Dios aborrece, hablando la verdad. Cuando hablamos verdad, honramos a Dios. Debemos de ser sinceros en nuestro hablar y nuestro accionar. ¿Qué vemos en Mateo 6:2? La palabra del Señor dice, cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos grupos principales hacían esto no aparentando hacerlo para el Señor, pero no, lo hacían para alimentar su propio ego. Eran mentirosos. Tú y yo debemos de accionar de forma sincera. Y lo que hacemos para Dios es para Dios. Demos los objetivos a las cosas correctas. Y de hecho, todo lo que hacemos, debemos de hacerlo para glorificar al Señor. Así es, lo que debemos de hacer es todo para la honra y la gloria del Señor. Porque vivimos en Cristo, vivimos para Cristo. Así es. No debemos de practicar la mentira en ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. Más bien sea nuestro sí, sí, o nuestro no, no. Cuando somos sinceros y actuamos prudentemente, estamos yendo en contra de lo que Dios aborrece. Así es. Debemos de actuar sinceramente y actuar prudentemente y estaremos yendo en contra de lo que Dios aborrece. La tercera cosa, mis hermanos, es que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Hemos visto los ojos altivos, tenemos que ir en contra de eso, con la humildad, con la mansedumbre. Hemos visto, mis hermanos, la lengua mentirosa, tenemos que ser sinceros, actuar con prudencia. Y la tercera cosa es las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso lo vemos en el mismo capítulo 17, en el mismo verso 17, perdón. La palabra manos viene de yad. Y esta denota la mano abierta, indicando poder, propósito, dirección. La palabra sangre viene de dam. Y esta indica muerte desde quien es derramada. Dios aborrece, Dios abomina el abuso. Dios aborrece que el poder y la autoridad en cualquier ámbito sea utilizado para el daño de los demás. Dios aborrece el abuso de poder. Dios aborrece el abuso de la autoridad. Dios aborrece que esto que ha sido otorgado por Dios sea utilizado, sea malversado, sea utilizado para el deterioro de los demás. Va en contra de los principios del Señor. Dios habla de ello en el capítulo 1 de Proverbios. Vemos en Proverbios capítulo 1, versos 10 al 12 y 18. Dice, hijo mío,
Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Podemos ver que el fin de estos no es bueno. El fin de esto no es bueno. No tienen en mente que debemos de amar al prójimo, sino que se complacen en maltratar y abusar y no se dan cuenta que se están sumergiendo más y más en arenas movedizas. Se complacen en abusar, se complacen en maltratar, abusan de su poder y de su autoridad. Y hay personas así, hay personas así. No se duelen del prójimo, no se interesan por los demás. Son altivos, son mentirosos y derraman sangre inocente, abusando del poder, abusando de la autoridad que tienen. Esto no debe ser así, mis hermanos. El fin de estos no es bueno. Se están sumergiendo más y más en unas arenas movedizas. Esto puede suceder en muchos ámbitos. ¿Tienes alguna posición de autoridad? ¿En algún momento puedes ejercer sobre otros? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En tu casa? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? Si estás estudiando, si estás en un grupo de estudios y eres el más aventajado, ¿cómo te sientes? ¿Estás estimando a los demás como inferiores a ti mismo? ¿Estás abusando, aprovechándote de eso? Es algo que tenemos que considerar. Dios aborrece esto. Dios aborrece esa actitud. Para ir en contra de esto, mis hermanos, que Dios aborrece, debemos de practicar la regla de oro. ¿Y dónde se encuentra la regla de oro? En Mateo 7:12. La voy a parafrasear. Debemos de hacer con los demás como queremos que se haga con nosotros. Yo tengo que siempre en mi vida hacer con los demás como yo quiero que se haga conmigo. Ese es el principio. Ese es el principio. Hacer con los demás como yo quiero que se haga conmigo. Y si usted analiza, usted cumple prácticamente la ley haciendo esto. La ley para, después de usted amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser, con toda su alma, que Dios resume la ley en estas dos cosas, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Todo esto del amor hacia el prójimo, usted lo hace si usted hace con los demás como usted quiere que hagan con usted. No vamos a derramar sangre inocente si yo voy a tratar como yo quiero que se me trate a mí a esa persona. No voy a hacer de ojos altivos, no voy a hablar mentira. Es grande, las palabras de Dios son grandes, son una cosmología correcta, una perspectiva correcta de las cosas. Porque la perspectiva correcta de las cosas, la cosmovisión que se debe de tener, es la cosmovisión, la perspectiva que Dios nos ha dado. Pero las personas son rebeldes a esto. Amigo, no seas rebelde a esto. Reconoce a Dios en tu vida, vive para Él. Vive para Él. Dios habla en su palabra y podemos interpretar en Mateo 5:22 que si nos enojamos contra nuestro hermano somos culpables de juicio. Decir necio es ya declararlo directamente culpable, es declararse directamente culpable. Si usted dice necio, usted es culpable. Y es expulsado del concilio. Y fatuo es como si fuéramos impíos, expuestos al infierno de fuego. Esto, vamos a ver Mateo 5:22. Mateo 5:22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya usted, si usted se enojó contra su hermano, usted es culpable de juicio, mi hermano, mi amigo. Usted es culpable de juicio. Ya usted, en el juicio, usted es culpable. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, es decir, expulsado. En el concilio se levantaba este comité para pues determinar el estado de culpabilidad, pero aquí dice ya que será culpable delante del concilio, es decir, que va a ser expulsado del concilio. Es como, y lo último, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mis hermanos, Dios aborrece que nosotros derramemos las manos derramadoras de sangre inocente. Y esto lo podemos ver así, el utilizar el poder, el utilizar tu autoridad, el utilizar la relación que Dios te ha permitido tener para el deterioro de otra persona. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo trates como tú quieres que a ti se te trate. La autoridad que Dios nos da, la influencia que Dios nos permite tener, tenemos que usarla para edificar. Tenemos que con la dirección del Espíritu Santo ir contra lo que aborrece Dios, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo el bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted hace con los demás como usted quiere que le hagan a usted, usted hará esto. Usted no quiere que le aborrezcan, usted no quiere que lo ultrajen, no. Usted quiere que oren por usted, usted quiere que le bendigan, usted quiere que le hagan bien. Es difícil. Y por eso tenemos que ejercitarnos en la profesión de ser cristianos, de ser hijos de Dios, porque requiere esfuerzo y requiere un ejercicio constante. No podemos desmayar. No. ¿Y tú, amigo, qué esperas para enlistarte en los caminos del Señor? En Jesús hay plenitud, hay salvación. La cuarta cosa, mis hermanos, que Dios aborrece es el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Corazón en esta porción viene de lev. El corazón se envuelve figurativamente. Sentimientos, voluntad y hasta intelecto. Esta palabra lev envuelve esto: sentimientos, voluntad y hasta intelecto. Sharash quiere decir fábrica de pensamientos. Fábrica de pensamientos. Cuando dice el corazón que maquina, maquina es construcción, fabricación. Esta palabra de la cual se tradujo inicuos, pensamientos, el que maquina pensamientos inicuos, y la palabra desde donde se traduce inicuos es aven. Lo que envuelve es pensamientos vanos, confusos y prestos a la idolatría. Esta palabra inicuos es pensamientos vanos, confusos y prestos a la idolatría. Prestos a la idolatría. Esto es lo que está hablando aquí. Mis hermanos y amigos, Dios nos ha indicado que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Y el entendimiento de los incrédulos está afectado. ¿Qué vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Piensan en todo menos en Dios. Su mente es más susceptible a los pensamientos vanos, pensamientos vacíos, a dejarse llevar por lo que sea contrario a Dios. Hay una idea que va contraria a Dios, de esa idea usted ve que se inclina más. ¿Por qué? Quizás se estima más inteligente a sí mismo, quizás porque es rebelde. Estos pensamientos generan pecado y generan maldad. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, verso 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Mientras la sociedad se aleja de Dios, su desastre irá aumentando. Pensamientos inicuos, esparcidos e ideas sin fundamentos querrán ser las normas. Y esto lo vemos hoy en día. Pensamientos inicuos, vanos, vacíos, esparcidos e ideas sin fundamentos que quieren ser hechas normas. Pero no, la verdad será la verdad. Dios es Dios. Y los pensamientos del ser humano tienen que estar sometidos a la obediencia a Cristo. Usted puede determinar esto cuando usted lleva los pensamientos a la obediencia a Cristo. Amigo, si no eres salvo, si no eres seguidor de Cristo, tus pensamientos no serán llevados a la obediencia a Cristo, sino que eres abiertamente susceptible a la corrupción intelectual que impera. Ahora nosotros, los hijos de Dios, debemos de pedir a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo y de su palabra a sujetar nuestros pensamientos a Cristo y someter toda filosofía a la obediencia a Jesucristo. Tantas filosofías, tantas huecas sutilezas, tantas personas que utilizan bien las artimañas del error. Es por eso que tenemos que estar prestos, conocer la palabra del Señor, estar en comunión con el Espíritu Santo y poder determinar lo que agrada o no agrada al Señor. ¿A qué estamos llamados? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A eso estamos llamados. No podemos ser maquinadores de pensamientos inicuos, sino llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yendo en contra de lo que aborrece Dios, debemos de pensar en lo agradable y justo delante de Él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. La quinta cosa, mis hermanos, es los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Esto lo vemos en el verso 18. Podemos ver en este verso la palabra mahar, y esta se refiere a un estado líquido que fluye fácilmente. Los seres humanos estamos inclinados a pecar, y los que no siguen a Dios disfrutarán ser moldeados y recorrer por el camino del mal sin resistencia alguna. Pero esto es aborrecible delante de Dios. Por eso Cristo vino a librarnos del pecado, a librarnos de la condenación eterna. Dios no quiere esto. Dios no quiere que nosotros seamos moldeados por el mal. Dios no quiere que seamos moldeados por el mundo. No. Dios no quiere esto. Dios no quiere que seamos moldeados por el pecado. Dios no quiere que corramos hacia el mal. Como hijos de Dios, no podemos dejarnos moldear por el mal corriendo por las vías del pecado. Debemos de marcar la diferencia. ¿Qué vemos en Romanos 6:18? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tú y yo, hijos de Dios, ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. Por eso vimos en la introducción que nosotros no debemos de caer derrotados y decir, la naturaleza carnal está siempre activa en mí, no voy a esforzarme. No, hemos sido libertados del pecado y podemos vivir una vida sirviendo a la justicia y agradando al Señor. Eso debemos de hacer.
A eso Dios nos ha llamado, a servir a la justicia, que es la de Dios. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Nuestra carne querrá, pero con la fortaleza del Espíritu Santo, ya nosotros siendo nuevas criaturas, podemos negarnos. La carne va a querer, pero nosotros nos podemos negar. No podemos seguir el camino de la práctica del pecado. Esto es aborrecible delante de Dios. Y esto se espera de alguien que no ama a Dios. Tenemos que ir en contra de lo que aborrece Dios, resistiendo el pecado y practicando la piedad. Resistiendo el pecado y practicando la piedad y la santidad a Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La sexta cosa que Dios aborrece, de la cual nosotros tenemos que ir en contra, es el testigo falso que habla mentiras. Esta sexta cosa que Dios aborrece tiene mucho que ver con el segundo aborrecimiento. Es la persona que practica la mentira, que está llamado a ser veraz, pero se complace en mentir. Está llamado a ser veraz, pero se complace en mentir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es una práctica despreciada por creyentes y no creyentes. Sin embargo, practicada hasta en el ámbito profesional. Tenemos que ir en contra de lo que aborrece Dios, siendo integralmente veraces. Esa lengua mentirosa que Dios aborrece, no podemos tenerla en nosotros. Tenemos que ir en contra de lo que Dios aborrece, siendo integralmente veraces. Dice la palabra de Dios en Salmos 15, versos 1 y 4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Integralmente veraces. Tenemos que ir en contra de lo que aborrece Dios, siendo integralmente veraces. La última cosa que Dios aquí nos externa aborrece como particularidades del pecado es el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. En esta séptima cosa que Dios abomina, debemos de preguntarnos, ¿somos entes que separan o unen? ¿Que encienden la llama de la contienda o que la apagan? ¿Qué nos dice Romanos 12:21? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando seas impelido a hacer el mal, a desunir, a separar, a contender, no debemos de ser vencidos por lo malo, sino que con el bien debemos de vencer el mal. Debemos de practicar lo que Dios quiere que practiquemos. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Estás siendo humilde? ¿Estás siendo amoroso? ¿Estás practicando lo que Dios quiere que practiquemos? ¿Estoy amando como a mí mismo? ¿Estoy honrando, expresando respeto y consideración? ¿Estoy haciendo yo eso? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Mis hermanos, debemos de suscitar el vínculo que quiere Dios. Servir y ayudar sin tanto tomar en cuenta. Mis hermanos, vamos a encontrar que lo que Dios aborrece es esto, discordia entre los hermanos. Y tenemos que ir en contra, sembrando paz y unión entre los que nos rodean. Eso tenemos que hacer. En vez de sembrar separación y contienda, tenemos que sembrar paz y unión. ¿Cómo? Con Cristo, con el amor que Dios nos ha dado.
Estas son las 7 cosas que Dios aborrece. Y hemos visto las 7 cosas con que tenemos que ir en contra, mis hermanos. Como recomendación, mis hermanos, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que Él aborrece es para nuestro sumo bien. Ir en contra de lo que Dios aborrece traerá a nuestra vida bienaventuranzas. Si ya eres hijo de Dios, adelante. Procura en tu vida ir en contra de lo que aborrece Dios y hacer lo que Él le agrada. Ejercitémonos en la piedad, que para todo aprovecha. Busquemos el control del Espíritu Santo. Y ustedes, amigos, para ir en contra de lo que Dios aborrece es necesario nacer de nuevo. Es decir, reconocer tu condición de pecado, tu incapacidad de ir en contra de lo que Dios aborrece. Reconocer el gran sacrificio que hizo Jesús como nuestro sustituto. Él pagó por nuestras transgresiones. Y pedirle que sea tu Señor y Salvador. Dedicarte a vivir de forma tal que agrada a Dios, yendo en contra de lo que Él aborrece. Mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Vayamos en contra de lo que aborrece Dios. Amén.